Bueno, en primer lugar, quiero darle la bienvenida de parte del Vicerrectorado de Cultura de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, como lo proyectado desde el rector. El aula Martín Lutero, aula cultural universitaria Martín Lutero, como saben ustedes, se fundó en el año 2006, hace 17 años ya, sí que ya terminamos algunos años. Y en aquel momento fue Gabino Fernández quien dio la conferencia inaugural, que fue en el Paraninfo de la universidad. Y hoy tenemos el honor de inaugurar esta segunda fase de este tiempo de dique seco con José de Segovia, quien constantemente ha participado con nosotros, ha colaborado cada vez que se le ha pedido, y te lo agradecemos de verdad profundamente, el que siempre haya estado disponible para participar en el aula de Martín Lutero. Él, para quien no lo conozca, que a veces es difícil encontrar en determinados contextos sociales personas que no conozcan a José de Segovia, él es escritor, tiene una importante cantidad de libros escritos. A él no le va a gustar que le diga estas cosas, se lo va a contar. Él además es teólogo, profesor en varios seminarios de teología, es periodista, escribe constantemente también en el Protestante Digital, una serie continua. Así que yo me uso Ruta 66. Esa es la radio. En la radio también, Ruta 66. Es decir, que fácilmente a través de cualquier medio de búsqueda en internet podrán poder encontrar referencias sobre él. Hoy el tema que va a desarrollar es la maldad humana. Algunos me dijeron que qué título tan estimulante, pero ya veremos que eso José nos va a resituar en el lugar correcto. Pues yo, para no entretenerles más, porque lo importante no soy yo, paso la palabra a José, que va a hablar de Se atribuye a un escritor nacido checo, pero muerto en Viena, perteneciente a esa cultura, digamos, que había de 3 siglos, la frase de Karl Kraus, que dice que el diablo es increíblemente optimista si piensa que puede hacer al ser humano peor de lo que ya es. La frase, que por supuesto no evidencia un gran optimismo humano, representa no solamente un periodo histórico en el cual se toparon con la realidad de lo que es el ser humano y de sus expectativas de progreso, en lo que había sido un cambio de siglo lleno de expectativas de lo que podíamos alcanzar en este siglo pasado. Tristemente, como sabemos, 2 guerras mundiales arrasan este viejo continente, y también muchos de los grandes ideales, sistemas de pensamiento, ideologías que lo que confiaban era en la evolución y el progreso del ser humano cada vez mejor. ¿Qué somos? Bueno, en un sentido, como dice el clásico griego, no somos ni ángeles ni demonios, ¿no? En cierta forma, todas estas afirmaciones que nos suenan tan pesimistas son evidentemente parciales, silencian algo también de lo bueno que puede haber en el ser humano, ¿no? Pero ¿cómo entender esa realidad de su maldad? En aquella época muchos pensaban que era una cuestión de evolución animal. O sea, todavía en nuestra humanidad había restos, residuos de lo que era una realidad animal que luego, con el progreso, con la evolución, quedarían atrás y finalmente serían superados, ¿no? Claro, obviamente entonces el planteamiento que muchos se hacen es dónde está la responsabilidad. Si esto es una cuestión instintiva, si la violencia es simplemente una parte natural del ser humano, ¿no? ¿Qué propósito tiene, ¿no? Intentar de alguna forma cambiar o reformar lo que es en el fondo un instinto, algo que te lleva inevitablemente, ¿no? El animal no es ni bueno ni malo, hace lo que instintivamente puede hacer. Si el ser humano es así como actúa, realmente ¿qué podemos hacer, no? La psicología, claro, ha intentado debatirse, ¿no? Desde el conductismo, el behaviorismo, ¿no? De qué forma podría cambiarse y transformarse la conducta humana.
Pero una y otra vez nos encontramos con esa tremenda ingenuidad, ¿no? Muchos han pensado, bueno, el problema es que el ser humano no es un ser animal, como se ha pensado, sino que hay una gran diferencia. Tenemos la mente, la inteligencia, esa razón y ese sentido que, aunque parezca el menos común de los sentidos, nos diferencia de cualquier otro animal. Todavía hoy, si lo pensamos, la mayor parte de las campañas que se hacen de prevención para cualquiera de los males que tenemos en nuestra sociedad, ¿no? Sea la violencia de género, sea el abuso de la adicción, de sustancias, la explotación de personas, ¿en qué se confía? Se confía básicamente en un mensaje de conocimiento intelectual, en una información. La idea es que si haces prevención, dando a la gente a conocer el problema que esto supone, el mal que significa, la gente que para eso tiene cabeza, claro, pensará y finalmente se dirá a sí misma, claro, no está bien dar de bofetadas a tu esposa, no está bien el meterse en una espiral en la cual no tiene salida, ¿no? Pero decirme si esto no es una visión tremendamente ingenua, ¿no? Realmente nos creemos que todas las víctimas que hay todavía hoy, ¿no? No solamente de violencia de género, sino las terribles adicciones que sufrimos, ¿no? Son por falta de conocimiento. Creemos que le falta la información a estas personas, que simplemente no saben, ¿no?, que eso es bueno o eso es malo, ¿no? Que no tienen realmente los datos para poder llegar por sí mismos a pensar. Esta visión ingenua, claro, ha reducido al ser humano a su cabeza, ¿no? Como pigmeos de enorme cabezón, ¿no? Pensamos que fundamentalmente nos regimos por la inteligencia y la razón, cuando la evidencia parece mostrar lo contrario. Cuánta irracionalidad hay, ¿no?, en nuestro comportamiento como en nuestro propio razonamiento. No basta la información, ¿no?, de saber lo que es bueno, ¿no? Robert Louis Stevenson, el escritor escocés que ha pasado a la historia por esta novela de iniciación maravillosa, ¿no?, que algunos leemos con frecuencia, La isla del tesoro, escribió también un relato, ¿no?, que se llama El extraño o misterioso caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Creo que no os hago un gran spoiler, ¿no?, si os descubro que el Dr. Jekyll y Mr. Hyde son la misma persona, ¿no? Es el caso de una historia del doble, dos personas que parecen radicalmente opuestas, ¿no?, pero que en el fondo siempre estas historias te llevan a la conclusión de que estamos ante un mismo individuo. Él dice en el prólogo de su libro, él era de educación presbiteriana escocesa, que lo que le inspiró el Dr. Jekyll y Mr. Hyde es un relato ni más ni menos que de Pablo, el apóstol cristiano, ¿no?, converso después de perseguir a Jesús, ¿no?, y que en el capítulo 7 de Romanos, ¿no?, dice semejantes cosas como esta, ¿no? Nos dice que encontró dentro de sí tal contradicción, dice Pablo, ¿no?, que no hacía lo que hacía, no lo entendía, no hacía lo que quería, sino que lo que aborrecía, dice, eso hacía, en el versículo 15 del capítulo 7 de Romanos. ¿Quién no se ha sentido identificado muchas veces en su vida con esto? Somos nuestro mayor enemigo, somos capaces de destruir aquello que más apreciamos, ¿no? A los que más queremos somos muchas veces los que más maltratamos, con nuestras palabras, con nuestro comportamiento, y uno se asusta. Es como si se asomara a un abismo oscuro, ¿no?, que es tu propio interior, tu propia vida. Muchos te dicen, no, sigue tu corazón, ¿no?, lo que tus sentimientos te dicen, ¿no? Pero cuando miramos a uno mismo, ¿no?, lo que vemos es, lejos de ser ese corazón de oro, ¿no?, un abismo, ¿no?, por el cual seríamos capaces de hacer casi cualquier cosa. Javier Cercas, el escritor español que fascinó a toda una generación con su novela Soldados de Salamina, ¿no?, muestra un ejemplo de piedad, ¿no?, en esa España enfrentada, ¿no?, en la guerra civil, ¿no?, como dos soldados de bandos opuestos, ¿no?, en este caso real, histórico, ¿no?, muestra por un acto de piedad, ¿no?, y compasión que libra finalmente de la muerte uno al otro. La historia de Soldados de Salamina fascinó a los españoles que querían pasar historia de la guerra civil y de todo lo que había pasado. Pero a continuación de ese gran éxito, Javier Cercas escribe un libro que se llama La velocidad de la luz. La velocidad de la luz es un libro resultado del tiempo que él pasa como profesor de español en Estados Unidos. Él escribió varias novelas
de campus, ¿no? Que se le llama a este tipo de relatos sobre el mundo universitario, sus mezquindades, ¿no? Y miserias, ¿no? Y cómo funciona, ¿no? Y Cercas cuenta en esta historia cómo él vive como su personaje, ¿no? Como un maestro, tutor español, un mentor que está enseñando literatura y la lengua a estadounidenses, y tiene un vecino que es veterano de la guerra de Vietnam, lo que llaman los estadounidenses NAM, ¿no? Quien ha estado en NAM es realmente una generación que ha marcado, ¿no? la historia de Estados Unidos hasta el punto de que la gente tiene muchas prevenciones siempre con quien es un veterano de NAM, ¿no? Pero algo tienen en común, si habéis tenido alguna vez oportunidad de conocer a un veterano de la guerra de Vietnam. Yo he conocido hasta misioneros cristianos que habían estado en Vietnam, ¿no? Todos ellos nunca quieren hablar del tema. Les puedes preguntar, interrogar, ¿no? Es un tema sobre el que guardan un silencio profundo, ¿no? Y eso ocurre con el vecino del personaje de La Velocidad de la Luz. Él empieza a tener amistad con él, le invita a barbacoas, este tipo de celebraciones americanas sociales, ¿no? Pero tiene esa inmensa curiosidad que va creciendo con el tiempo, ¿no? ¿Qué ha hecho este hombre, ¿no? En la guerra? ¿Qué ha sido lo que ha pasado allí? Pero empieza a intuir, claro, que hay algo realmente oscuro detrás de todo ello, ¿no? Algo de lo que su vecino se avergüenza. Realidades que él mismo es responsable de ellas, ¿no? Que preferiría realmente no pensar sobre ellas, ¿no? La Velocidad de la Luz se introduce con una frase de un poeta alemán, ¿no? Que dice que el problema de Alemania, ¿no? En la época del nazismo, no estaba, ¿no? En la política ni en las circunstancias, sino en la oscuridad del corazón humano. Ese diagnóstico terrible, ¿no? Que se ha hecho no solamente de una sociedad totalitaria, ¿no? Como la fue la nazi, ¿no? Sino del género humano, sigue siendo algo tremendamente impopular, ¿no? Se considera algo exagerado, excesivo, fanático. El premio Nobel de Literatura, William Golding, que fue maestro en Cornualles, en Gran Bretaña, él observaba a los chicos en el patio del recreo, ¿no? Y si alguno tiene recuerdos, como yo tengo del patio, veis que no veis lo mejor y maravilloso del ser humano muchas veces en el patio de un recreo de un colegio. Lo que veía era la crueldad de vida, ¿no? Que tenían los chavales entre sí, la increíble falta, ¿no? De misericordia, ¿no? De completa sensibilidad. Y él escribió este relato, ¿no? Que se llama El Señor de las Moscas. El Señor de las Moscas fue su primer libro en el cual él describe la historia de un grupo de escolares, de colegiales, que en un barco, en la novela original, en las películas, hay 2 películas sobre ella, y en una de ellas es un avión, en otra está todavía el barco, pero aparecen perdidos en una isla. La isla es un entorno paradisiaco, ¿no? Totalmente como imaginamos que es el Edén, ¿no? Vivir en un mundo ideal. Está jugando, claro, con una de las figuras más características de la Ilustración del siglo XVIII, como Rousseau te habla que si el ser humano estuviera en ese estado natural, ideal, ¿no? Totalmente paradisiaco, los problemas que tiene tanto de conducta, ¿no? Como en su vida cambiarían radicalmente, estaría en armonía con ese medio ambiente. Y en ese contexto Golding cuenta una pesadilla realmente. Estos chicos que están allí juntos en la isla lo convierten en un auténtico infierno, ¿no? O sea, el grado de crueldad, ¿no? De salvajismo, ¿no? Y hasta de crimen, ¿no? Que tiene el Señor de las Moscas, ¿no? Es sobrecogedor, ¿no? Tratándose de niños, ¿no? Finalmente, lo más terrible de todo es que cuando acaba la historia, ¿no? Y acaba un barco americano descubriéndolos y recoge a los niños, ¿no? Malinterpreta el marino que están jugando los niños, ¿no? Que están inocentemente pasando el rato, ¿no? Pero el personaje que hace como la conciencia de Golding, Ralph, ¿no? Dice que lloraba lágrimas, decía, por la oscuridad de su corazón, dice William Golding. Cuando el libro fue llevado a las editoriales y casas que en aquel momento podían publicarlo, todos lo rechazaban, ¿no? Nadie quería publicar un relato semejantemente pesimista, ¿no? Sobre la propia infancia. Si hay un mito realmente de la Ilustración que ha pervivido hasta el día de hoy, yo creo que incolume, prácticamente indestructible, es el mito de la bondad humana. El hecho de que somos naturalmente buenos, ¿no? Y que en todo caso, si se nos corrompe, será por la sociedad, las estructuras, las circunstancias, ¿no?
ocasiones que hemos vivido en la vida traumáticas, que son las que nos distorsionan, pero que no hay duda que el ser humano en el fondo es fundamentalmente bueno. Claro, esto te llama la atención que se mantiene por igual en las grandes ideologías, pensamientos de nuestro tiempo. Todos ellos, incluso aquellos que hacen una capacidad autoanálisis más crítica, caso de Freud, por ejemplo, ¿no? Como analiza, ¿no? en la psique humana, ¿no? La contradicción que hay, ¿no? Entre ese super yo represivo que se enfrenta, ¿no? A su propio yo, ¿no? El ello, ese ser irracional que hay dentro de él. No puede explicar, claro, por qué hay ese sentimiento de culpa, ¿no? Por qué, a pesar de la terapia combatir, ¿no? Lo que ha sido esa represión que hace que el ser humano se sienta mal, sin embargo, no es capaz, ¿no? De poder explicar cómo podemos vernos libres de ello si ya no creemos como él no cree en el concepto de pecado. La idea de maldad o de pecado vemos que está claramente unida a la tradición que llamamos judio-cristiana, ¿no? En la cual se considera que el mal no es algo natural, ¿no? Sino que es algo que se produce y se introduce en un mundo natural que es originalmente bueno. Esa visión que encontramos del pecado en la Biblia, ¿no? En los primeros capítulos del Génesis, ¿no? Es sintomático que vemos que efectivamente el ser humano es hecho, ¿no? Por esa deidad que se manifiesta como el autor de la vida, así como el que se revela por medio de la escritura, ese Dios, nos dice que ha creado al ser humano como bueno, que ve toda su creación como buena. Sin embargo, al llegar al capítulo 3, ¿no? Encontramos que esa serpiente antigua, que Apocalipsis llama Satanás, se ha introducido en este mundo bueno. Está introducido en él y con su seducción le engaña, ¿no? Y le tienta, ¿no? A aquella primera mujer y a aquel primer hombre. El origen del mal, por lo tanto, en la Biblia no es realmente explicado. Claro, tenemos Génesis 3, que es como vemos la caída que se produce en la humanidad y todo es diferente a partir de entonces. Se corrompe esa realidad que es originalmente buena, pero no se explica, claro, de dónde viene el mal, de dónde nace esa serpiente, cómo se puede introducir en ese mundo bueno, ¿no? Cómo puede llevar al engaño, ¿no? A criaturas que habían sido hechas igualmente buenas. Por lo tanto, tenemos que decir a aquellos que somos creyentes que tanto creyentes como no creyentes no podemos explicar el origen del mal. Y si eso es lo que creen que les voy a dar la respuesta hoy, me entrego que les voy a desilusionar, porque no tengo la explicación del origen del mal. Lo que sí puedo decirles como creyentes de dónde viene el bien. Sé que todo lo bueno que ustedes y yo podemos conocer o disfrutar no viene de nosotros, viene de fuera de nosotros, del Padre de las luces, de aquel que ha hecho todo bien. El mal finalmente no puedo explicar su origen, no puedo dar razón de él ni saber realmente cómo llega. Las teodiceas, sin embargo, en la tradición cristiana han intentado racionalizar, ¿no? Ese origen del mal. Una teodicea es una defensa, una justificación de Dios frente al mal. Desde la patrística, ¿no? En adelante son muchos los apologistas o defensores de la fe cristiana que han intentado dar una razón para el mal, ¿no? La más habitual, ¿no? Que encontramos es, por supuesto, la libertad del ser humano. El hecho de que el ser humano es creado con la capacidad de hacer el bien, pero también con la capacidad de hacer el mal. Sin embargo, claro, la pregunta de la libertad no resuelve todo el problema, porque Dios no es tentado para hacer el mal, Él no hace el mal a nadie, ¿no? Porque el ser humano tiene esa capacidad y esa debilidad por la cual puede hacer el mal, ¿no? ¿De dónde la aprende, no? La mayor parte, por eso, de la apología ha hecho del origen del mal una cuestión diabólica, ¿no? Satanás, el diablo, la figura que en la tradición judío-cristiana se identifica como autor del mal, en palabras de Jesús, ¿no? Criminal, homicida desde el principio, ¿no? Es una criatura también de Dios, ¿no? Tal como se ve en la tradición judío-cristiana, es un ángel, una criatura hecha por Dios, ¿no? Pero sin embargo vemos que también con esa capacidad de rebelarse contra Él, ¿no? De actuar contra Dios. En la Biblia, a pesar de lo que algunos piensan, no hay una descripción detallada de la rebelión celestial que da origen, ¿no? A Satanás y a sus demonios. Vemos que
conocemos más de ello por el paraíso perdido de Milton, ¿no?, que por lo que la Biblia nos dice. Hay pasajes proféticos, ¿no?, en los cuales se quiere identificar, ¿no?, esa caída de los ángeles, pero no hay un detalle ni una insistencia, ¿no?, ni en el origen del mal ni en cómo actúa. De hecho, cuando vemos, por ejemplo, la Biblia judía del Antiguo Testamento, el diablo interviene en momentos muy contados, ¿no? Está en Génesis 3, ¿no? Encontramos que aparece también de una forma muy clara en el tremendo relato de Job, ¿no?, y de su sufrimiento y cómo el diablo también participa de ello. Y lo encontramos también en el cuadro profético, ¿no?, de Zacarías, en el cual aparece Josué, un sumo sacerdote, y hay el diablo. Pero a diferencia de lo que algunos cristianos dan la impresión, la Biblia no está llena del diablo por todas partes, ¿no? O sea, aparecen momentos puntuales, concretos de la historia. No es el único problema que tenemos como humanidad. ¿Se puede explicar entonces todo nuestro mal a raíz de él, ¿no? Yo creo que nuevamente vemos que no tenemos la respuesta a esa pregunta, ¿no? Por un lado se ve como que ciertamente él introduce, ¿no?, ese engaño y esa mentira al principio, tienta y lleva al mal a aquella primera mujer y primer hombre, pero igualmente vemos que el hombre tiene esa capacidad, esa responsabilidad por la cual también tiene que dar cuentas de ese su propio mal, ¿no? El sentido moral, ¿no?, que tiene también el mensaje judío-cristiano es lo que lo diferencia de cualquier otra religión. Vemos que en las religiones orientales con frecuencia el mal es parte de esa misma realidad, como el yin y el yang, son dos caras de la misma cosa, ¿no? Tú le puedes valorar moralmente esa realidad como mala, pero forma parte de la vida, de la realidad como tal es, ¿no? Y es desde esa visión, claro, de la creación, ¿no?, y de su caída, que se entiende que el ser humano tiene también una responsabilidad, que la injusticia es verdaderamente injusticia. Si lo que queremos es, por ejemplo, la reencarnación, en el hecho de que por la ley del karma, el principio del causa y efecto, uno sufre las consecuencias de su propio mal, ¿no?, y si no lo sufre en su vida, ¿no?, lo sufre en sus posteriores vidas, ¿no?, reencarnado en otras criaturas. ¿Cómo explicamos la realidad de la injusticia, ¿no?, de víctimas, ¿no? Pensemos en 6 millones de judíos en el Holocausto. ¿Están pagando ellos por un karma negativo? ¿Están simplemente sufriendo la consecuencia de su propio mal? Claro, si nosotros tenemos esa visión oriental, ¿no?, que intenta solucionar el problema del mal y de la justicia en esos términos, vemos que finalmente no tiene la resolución, porque sigue habiendo una realidad injusta. Personas sufren aparentemente sin ser consecuencia del mal que han hecho, y lo atribuye simplemente a una reencarnación de una vida anterior o una vida previa, ¿no? Pero no te enfrenta realmente al mal o a la injusticia, ¿no? Lo que nos encontramos una y otra vez con el problema del mal, ¿no?, es que ante ese fracaso, ¿no?, de intelectualmente resolverlo por medio del conocimiento, ¿no?, ante la visión, digamos, evolucionista que entiende que se puede reformar la conducta, ¿no?, como un animal se puede de alguna manera llevarle a cambiar de patrones, ¿no?, de forma de comportamiento, ¿no? ¿Qué solución tenemos, ¿no?, como seres humanos ante ese problema del mal? Lo primero que tenemos que reconocer, sin lugar a dudas, es nuestra incapacidad, nuestra impotencia. Puede que en generaciones pasadas, en otros siglos, el mito del progreso llevara a pensar que vendrían tiempos mejores y que el ser humano sería mejor de lo que es. Pero como en la frase con la que comenzaba esta charla, desde luego hay que ser muy optimista, ¿no? No solamente el diablo, sino también nosotros, ¿no?, para creer que podemos ser mejores de lo que somos, ¿no? Pensar que va a hacer algo, va a haber algo, finalmente puede ocurrir que pueda el ser humano ser reformado, perfeccionado, cambiado, hecho una mejor persona, ¿no? Ante esa realidad, ¿no?, lo más fácil es cerrar los ojos, pensar que simplemente el problema no existe, que estamos exagerando, que el mal en definitiva no es tan malo. Esta es la tentación, claro, que todos tenemos, ¿no? Pensar siempre que el mal está en otro lugar, ¿no? Siempre hay alguien peor que tú, ¿no? Comparativamente puedes pensar que somos buenos porque siempre hay gente peor que tú puedes conocer, ¿no?
Por eso, cuando hablamos de nuestra justicia propia, hablamos en términos comparativos, ¿no? Siempre te parece que comparado con otras personas, claro, tampoco es tan malo. Al fin y al cabo, sales airoso del análisis y del examen que hagas de ti mismo, ¿no? Pero realmente nos creemos que el mal es simplemente el problema de Hitler, Stalin, Gengis Khan, de las cabezas de turco de la historia a las cuales hemos cargado toda la responsabilidad de la maldad, ¿no? Del estado puro, ¿no? Como si todos los demás fuéramos inocentes ante ello. Cuando analizamos una locura misma, ¿no? Como la que llevó al holocausto, ¿no? Una y otra vez, ¿no? Se analiza cómo, en cierto sentido, Alemania ha sido la cabeza del turco, ¿no? Cuando vemos las enormes matanzas que se hicieron en el este de Europa, ¿no? Como en otros muchos países, ¿no? Aparte de Alemania, ¿no? Ese odio antisemita llevaba literalmente a matanzas brutales, ¿no? Que se hicieron. En el avión que venía aquí estaba leyendo como se ha escrito ahora un libro, ¿no? Sobre la tremenda crueldad en Polonia que se hicieron contra judíos, ¿no? Por parte de polacos, ¿no? Jugaban al fútbol con las cabezas decapitadas de judíos, o sea, los detalles de crueldad tremenda, ¿no? De los relatos que han quedado de lo que pasó, por ejemplo, en este lugar de Polonia, ¿no? Nos siguen asombrando. Sin embargo, nos sentimos mejor, como dice también Antonio Muñoz Molina, pensando que Hitler fue un extraterrestre, que realmente su mal no tiene que ver con nosotros, era algo extraño, ajeno, una combinación terrible, ¿no? Que llevó a desatar ese mal. ¿Por qué? Porque no queremos enfrentarnos, ¿no? A nuestra propia responsabilidad, ¿no? Y en la medida en que nosotros mismos somos partícipes de ese mal. Ese autoexamen, ¿no? También es el que nos invita a la profecía bíblica, ¿no? Jeremías dice ya en la Biblia judía que engañoso es el corazón sobremanera, ¿no? Cuando lo que hacemos es mirar nuestro propio corazón, claro, el peligro es el autoengaño, la autodecepción. Siempre nos consideramos mejor de lo que realmente somos, ¿no? En nuestro propio examen siempre salimos airosos, siempre nos parece que aprobamos el examen, somos finalmente no tan malos como podíamos pensar. Pero qué diferente, claro, es la percepción de los otros, qué diferente es las evidencias mismas, ¿no? De lo que es nuestra vida, ¿no? Como dice un poema, ¿no? Creemos que el hombre es fundamentalmente bueno, aunque todas las evidencias demuestren lo contrario, ¿no? Realmente, cuando tú analizas la historia y ves la realidad de lo que somos, no llegarías a la conclusión de que el ser humano es fundamentalmente bueno, ¿no? Al contrario, te enfrentas a esa tremenda contradicción, ¿no? Esa horrible realidad, ¿no? Que es nuestro lado oscuro, ¿no? Se ha popularizado en los últimos años una expresión que seguramente habéis oído, ¿no? En la literatura, en el cine y en muchos medios, ¿no? Que es nuestros demonios, ¿no? Cómo uno convive con sus propios demonios, ¿no? Y cómo cuando intentas explicar, ¿no? Que has perdido el control, ¿no? Que de alguna forma ya no tienes dominio propio, que has salido de ti algo que no puedes enfrentarte con ello, le llamas tus propios demonios, ¿no? Aquello que llevas dentro que lo quieres reconocer que es parte de ti. Claro, esto es una forma de despersonalizar el problema del mal. Si el problema es de esos demonios, de esa realidad externa a ti, te sientes mejor, ¿no? Sin embargo, claro, la realidad es que hay momentos en la vida revelatorios, ¿no? Como epifánicos, ¿no? En que se pone en evidencia algo que reprimimos a todos los demás, ¿no? ¿Quién no ha vivido el momento, ¿no? De estar hablando fuera de sí, ¿no? Totalmente de una forma que no sueles hablar normalmente, ¿no? Como es totalmente airado, ¿no? Y te das la vuelta, ¿no? Y ves una persona a la que sueles hablar amablemente, ¿no? Y de una forma totalmente correcta, ¿no? Y te sientes descubierto, ¿no? Como puesto en evidencia. Ahora esa persona ha visto de mí algo que no había visto antes, ¿no? Es como cuando te cambia la voz, a veces por teléfono, ¿no? Ves que hablas de una forma amable y correcta, ¿no? Y de repente cuando estás trastornado ves como el tono totalmente ha cambiado, la manera, y parece que estás ante otra persona más, ¿no? Son como momentos revelatorios, ¿no? En que se descubriera algo, ¿no? De esa realidad que reprimimos, ¿no? Que está ahí en nosotros, ¿no? Pero que solamente en ciertas ocasiones sale a la luz, ¿no? Y se pone en evidencia, ¿no?
La Biblia yo creo que tiene esa increíble, extraña virtud, ¿no? Para mostrar no solamente la realidad del autor de la vida, sino de quiénes somos nosotros, ¿no? Gran parte de lo que la verdad tiene de la Escritura y lo que ha caracterizado incluso, ¿no?, a la propia historia y pensamiento judío a lo largo de los siglos, ¿no?, esa capacidad de descubrir en la Biblia la realidad oscura que hay en ellos mismos, ¿no? Se ha hablado mucho de cuál es el origen de lo que se denomina la cultura judía, ¿no?, el aborrecimiento de uno mismo, ¿no? O sea, muchos judíos a veces son culpados de odiar a los propios judíos, ¿no? Es conocido, claro, el caso de Hannah Arendt, ¿no? Hannah Arendt era esta gran filósofa, ¿no?, pensadora, ¿no?, que estaba en Alemania, ¿no?, con Heidegger, ¿no?, y se ve forzada a dejar Alemania, ¿no?, y marchar a Estados Unidos, ¿no?, escapando de la realidad del nazismo, mientras su maestro se hace parte firma, digamos, el acuerdo que tenían que hacer los profesores de universidad para quedarse en la universidad nazi. Hannah Arendt tenía una relación personal con él, pero finalmente se casa con un judío, ¿no?, y se marcha a Nueva York. En ese momento, estamos hablando en la segunda mitad del siglo XX, se está buscando a los antiguos nazis, ¿no?, que están escondidos en gran parte en Sudamérica. Y hay una operación a partir de la fundación del Estado de Israel, del año 48, que descubre por medio de un ciego en Buenos Aires, ¿no?, la presencia de Eichmann, el jerarca nazi, en Buenos Aires, con otro nombre, claro, y otra identidad, ¿no? Aquel hombre que había estado en los campos, ¿no?, de exterminio reconoce, ¿no?, a pesar de su ceguera, ¿no?, que claramente el vecino que tiene, ¿no?, es Eichmann. Eichmann era el responsable del transporte, ¿no?, a todos los campos de exterminio nazis. Fue, digamos, el estratega que buscó la manera más eficaz de poder llevarlos, ¿no?, desde aquellos lugares en que estaban concentrados al principio, en otros campos, a lo que eran campos de exterminio, ¿no? Los campos nazis eran de exterminio o de concentración, pero son muy distintos uno que otro, claro. Los de exterminio, como su nombre dice, tenían un solo fin, que era acabar realmente con los que llegaban a ese campo. Y él fue el que creó todo este sistema que todavía vemos en los campos que se visitan de trenes, ¿no?, que llega la vía del tren hasta la propia puerta del campo, ¿no?, donde se hacía claramente la separación de aquellos que iban directamente a la cámara de gas, ¿no?, personas que consideraban inútiles los nazis, que eran mujeres, niños, personas que tenían cualquier tara, y directamente las mandaban al exterminio, ¿no?, mientras que los otros consideraban que podía hacerse alguna función con ella, ¿no? La Mossad hace una acción sorpresa en Buenos Aires y secuestra, ¿no?, a Eichmann, se lo lleva a Israel y anuncia que va a juzgar el Estado de Israel al jerarca nazi por sus crímenes, ¿no? Para la generación de Arendt era todavía un enigma, ¿no?, cómo se había llegado a todo aquello, ¿no? Y se ofreció a la revista New Yorker, ¿no?, la prestigiosa revista donde los intelectuales americanos escribían, para ir a Jerusalén y contar, ¿no?, lo que era el proceso que había contra Eichmann. Los artículos que ella escribe, que se recopilan luego en un libro llamado Eichmann en Jerusalén, es el origen de una expresión que tiene mucha importancia en nuestro tema hoy, que es la banalidad del mal. Banalidad con B, no con V, ¿no? La banalidad del mal para Hannah Arendt significaba lo tremendamente normal, cotidiano, gris, mediocre, ¿no?, que era la maldad de ese jerarca nazi, ¿no? O sea, cuando le está escuchando y ve sus argumentos, le observa como persona, lejos de encontrar ese monstruo que ella quería ver, ¿no?, descubrir quién era capaz de semejante maldad, ¿no?, lo que se queda aterrorizada, claro, es de ver a una persona normal, a un ser humano con todos los rasgos que tiene de su humanidad. Y esto es lo que le lleva a esta conocida expresión, ¿no?, la banalidad del mal, ¿no?, la normalidad, lo absolutamente cotidiano. Cuando ella lo publica, ¿no?, la reacción de los judíos fue tremenda, ¿no? Empezaron a acusarla, Hannah, de ser odiadora de judíos, siendo judía ella misma, ¿no? ¿Cómo podía decir que era normal, ¿no?, lo que se había hecho con su pueblo, ¿no? Era como una completa negación. Y se pasó prácticamente el resto de su vida, ¿no?, intentando explicar o justificar, ¿no?, lo que ella había dicho, ¿no?, a raíz de enfrentarse con Eichmann en Jerusalén. Lo que
ella descubrió, claro, esa realidad tan terriblemente cotidiana, normal, ¿no? Que descubre muchas veces la gente que trata con criminales, ¿no? Especialmente peligrosos, ¿no? A partir de los años 70, ¿no? Se habla del fenómeno de los asesinos en serie, ¿no? El término se empieza a utilizar, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? En la época ya posterior a Vietnam, cuando empiezan a investigar ciertos casos, ¿no? De criminales que sistemáticamente no pueden explicar sus asesinatos, ¿no? Van matando gente aparentemente sin ninguna razón, una explicación. Y hay toda una oleada de asesinos en serie que todavía sigue fascinando, ¿no? Ya no solamente a la sociedad americana, sino a todo el mundo, ¿no? Que sigue las películas, las series, las novelas sobre asesinos y criminales en serie, ¿no? Claro, eran personajes como Zodiac, por ejemplo, de San Francisco, nunca se supo quién era, que de una forma caprichosa y sin ningún tipo de pauta y esquema, ¿no? Asesinaba a todo tipo de personas, ¿no? Y nadie sabía por qué ni el cómo, ¿no? Y esto creó una auténtica paranoia, ¿no? La gente tenía ya miedo hasta de salir a la calle, ¿no? Clint Eastwood hizo su película, ¿no? También de Harry el Sucio, que muestra también francotiradores, ¿no? Que se colocaban realmente, ¿no? Encima de edificios, ¿no? En Estados Unidos, y empezaban a disparar sobre cualquier persona, ¿no? Niños que iban al colegio en los autobuses, y aquello creó una sensación de pánico, de locura, ¿no? Esto realmente no puede salir a la calle, o sea, no se puede vivir aquí, ¿no? Claro, cuando empiezan los psiquiatras, ¿no? Y especialistas médicos a investigar asesinos en serie, ¿no? ¿Qué es lo que tienen, ¿no? Claro, les sorprende inmensamente de ellos la normalidad. Aparentemente el asesino en serie, como sabrán por cualquier película que hayan visto, parece una persona normal, o sea, no tiene nada de rasgos marginales, no es un individuo que vive en la calle, que está, digamos, en el margen criminal, ¿no? Que tú podrías esperar a un asesino, ¿no? Son personas que pueden tener incluso una vida aparentemente ordenada, ¿no? Que tienen familia, que siguen una vida normal, pero sin embargo tienen un comportamiento criminal, ¿no? Claro, el choque que supuso para muchos de estos especialistas, ¿no? Enfrentarse a ellos, ¿no? Hablar con ellos y ver como la realidad de que realmente eran terriblemente humanos, ¿no? O sea, no podían explicar, ¿no? De dónde llegaba semejante violencia, ¿no? A la luz, ¿no? Cómo poder entender, ¿no? ese fenómeno que se producía en sus mentes, ¿no? Y que les llevaba a ser tan peligrosos, ¿no? Si alguien ha tenido algo de contacto con la prisión o la cárcel, ¿no? Te dirá siempre que todos los que están allí son inocentes, ¿no? Si nunca le preguntes a un preso, ¿no? Qué es lo que ha hecho, porque todos están por error, ¿no? Todos están por equivocación, ¿no? Lo tremendo es que se lo creen. O sea, lo asombroso cuando tratas con personas de este nivel es que están convencidos de su propia inocencia, ¿no? Pueden haber pasado por un proceso, haber vivido todo tipo de evidencias, haber un juicio y determinarse su culpabilidad, que ellos en el fondo se creen inocentes, ¿no? Claro, esta realidad por la cual negamos, ¿no? Quiénes somos, ¿no? Negamos lo que hacemos, ¿no? No nos enfrentamos a la realidad, ¿no? Es por un lado la que te da cierto tipo de estabilidad mental, ¿no? Claro, supongo que si te fueras consciente realmente de quién eres y de lo que llegas a hacer, no podrías vivir, ¿no? No tendrías la posibilidad de existir sin esa tortura, ¿no? Mental dentro de ti, ¿no? Entonces tenemos esa capacidad, ¿no? De autoengaño por la cual siempre vemos todo con color rosado, nos parece que somos mejores de lo que somos. Finalmente, ¿qué es lo que determina, ¿no? Esa maldad de nosotros, ¿no? Yo creo que la realidad de lo que somos se determina objetivamente. Una cosa son los sentimientos de culpa que podamos tener y otra cosa es nuestra culpa objetiva. Quiero decir, hay personas que tienen una enorme sensibilidad y que nos sentimos culpables por cualquier cosa, ¿no? Enseguida te ves consciente, ¿no? De tus errores, ¿no? Y de tus fallos. Pero hay otra gente que realmente parece dura como la piedra, ¿no? O sea, le puedes enfrentar a la realidad que de todo tiene explicaciones. Como dice la famosa frase de Renoir, ¿no? Déjame que te explique, ¿no? Que todos tenemos explicaciones para todo, ¿no? Te puedes ver en el momento más evidente, ¿no? Absolutamente de culpabilidad, que siempre tendrás alguna explicación o justificación que hacer, ¿no? Claro, eso hace que para muchos les confunda el tema de la culpa, porque piensan en sus sentimientos de culpa, ¿no? Pero no pueden distinguirlo de lo que es la realidad objetiva, ¿no? De una culpa evidente fuera de ellos, ¿no? Piensan que tienen culpa en la medida en que sientan culpa. Claro, el problema de la culpa y de la conciencia, ¿no?
como se ve incluso en la tradición cristiana, ¿no? A partir de Tomás de Aquino, ¿no? Fue probablemente el teólogo que más importancia le dio a esa guía moral que había en la conciencia, ¿no? Y que tanta importancia ha tenido en el catolicismo, ¿no? El problema es que la conciencia se silencia, claro. La conciencia se reprime, ¿no? La conciencia, uno cuando hace algo malo te sientes fatal, o sea, ese día dices, bueno, ¿cómo he podido hacer esto? ¿No? O sea, no te puedes perdonar a ti mismo, no hay forma alguna de poderte aceptar. Lo haces 2 veces, lo haces 3 veces, ¿no? Se convierte en un hábito de vida y te puedes imaginar cómo la gente que se dedica a matar a su prójimo, ¿no? Lo hace sin el menor cargo de conciencia. O sea, llega un momento en que finalmente ya no tiene ningún efecto en ti. ¿Por qué? Porque la conciencia se ha silenciado, se ha reprimido, ¿no? Y eso nos lleva a otro texto también de Pablo en esta misma carta de Romanos 1, ¿no? En el cual nos dice, ¿no?, que la ira de Dios, ¿no?, se muestra desde el cielo, ¿no?, contra esa injusticia de los hombres, ¿no? Y nos dice que conocemos la realidad de quién es Él y ese orden moral que Dios significa también para una visión del mundo no solamente creado por Él, sino la realidad de que Él es también nuestro juez, ¿no?, de que tenemos que dar cuentas de Él algún día. Esa idea del juicio, claro, tan rechazada en nuestro mundo actual, ¿no?, de alguna forma, por mucha que la reprimamos, sigue siendo, ¿no?, algo que nos inquieta y nos preocupa. Leía en los diarios de Rafael Chirves, ¿no?, el escritor de Valencia, ¿no?, que ha escrito uno de los libros más tremendos, ¿no?, sobre la corrupción de la sociedad española, ¿no?, desde la última época del franquismo, la transición, la época socialista, ¿no? Es el autor de Crematorio también, que se hizo una serie sobre ella, ¿no? Chirves había sido militante político de izquierdas, ¿no?, muy activo, pero llegó a una decepción tal, no solamente de la política, ¿no?, sino del ser humano, que partía de su propia conciencia de sí mismo, ¿no? Y en los diarios tiene reflexiones sobre sí mismo tremendas, ¿no? Él no era creyente, claro, pero sin embargo te asombra, ¿no?, cómo habla en sus escritos de un juicio laico, ¿no?, que lo que teme, ¿no?, es que haya una hora de la verdad que ponga en evidencia, ¿no?, quién es Él, ¿no? Uno de sus personajes en uno de sus libros, ¿no?, que habla de la cena de antiguos camaradas que habían estado luchando en la oposición al franquismo, se reúnen en una comida, ¿no?, y cada uno de ellos, claro, años después, su vida no tiene nada que ver con lo que fue, ¿no? Uno se ha convertido en un yuppie con toda la carrera del éxito, otros se sienten más fracasados en la vida, pero nada ha quedado de aquellos ideales revolucionarios. Pero hay un personaje que era homosexual, como Chirves, ¿no?, y que tiene un compañero, una pareja, que está muriendo de sida, ¿no?, a causa de la terrible enfermedad que viene, ¿no? Y entonces la novela tiene el interés de que son como monólogos, discursos mentales de cada uno de los personajes, ¿no? Entonces la gracia del libro es que adivinas, ¿no?, de qué personaje está pensando, ¿no?, quién es el que está razonando de esa forma, ¿no? Y el personaje de este antiguo camarada, ¿no?, que está en esta cena, ¿no?, se siente culpable, ¿no?, por su comportamiento con esa su pareja gay, ¿no?, que está muriendo de sida. ¿Por qué? Porque la ha engañado, se ha desentendido de ella, ¿no?, está deseando que se muera para poder pasar página y cambiar otra vida, ¿no?, y se siente culpable porque sabe perfectamente lo que siente, lo que piensa, ¿no?, y cómo no lo puede mostrar, no lo puede decir, ¿no?, pero porque está totalmente contrario. Y empieza a hablar de su temor de un juicio laico, ¿no? Llega a contar, ¿no?, cómo tiene una obsesión incluso en no ser incinerado, no ser cremado su cuerpo, ¿no?, porque lo que quiere, digamos, es ser enterrado en vez de incinerado, ¿no? Y empieza a hablar de su miedo a la muerte, ¿no?, y lo que puede suponer lo que él llama la hora de la verdad, ¿no?, ese juicio laico en el cual te puedas enfrentar a la realidad de quien tú eres, ¿no? En el fondo esto es lo que todos nosotros, ¿no?, tenemos, ¿no? Yo me he criado en la iglesia con las ventajas y desventajas que tiene haber nacido en un medio cristiano, pero recuerdo un cómic, ¿no?, americano que circulaba en los años 70, ¿no?, cuando yo era niño, que te contaba que iba a ser tu vida después de la muerte, ¿no? Era un folleto, digamos, para llevar a la gente a conocer el Evangelio, el mensaje cristiano. Y lo que contaba es que al final de tu vida, en una inmensa llanura de pradera, ¿no?, en oscuridad, había una gran sesión de cine, ¿no? Yo he sido muy aficionado al cine siempre, ¿no? Y lo veía todo con una enorme pantalla de cinemascope, ¿no?
en la cual el protagonista de esa película es tú, ¿no? Y lo que se iba a ver de tu vida era precisamente lo que no querías que nadie supiera, ¿no? Y recuerdo la pesadilla, ¿no?, de pensar cada noche, ¿no?, ¿y qué ocurre realmente si tengo que enfrentarme a esta sesión final de mi vida, ¿no? Esto va a ser tierra trágame, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar cuando se descubra, ¿no?, todo lo que has escondido y está oculto, ¿no? Es la hora de la verdad, claro, lo que tememos. Es el momento en el cual se ponga en evidencia, ¿no?, la realidad de lo que somos y ya no tengamos excusa, ya no haya justificación posible, porque eso es lo que somos. Jean-Paul Sartre, en su obra Sin salida, ¿no?, describe a estos personajes después de la muerte, encerrados, ¿no?, en un lugar que no se sabe si es un purgatorio o el infierno. Uno de ellos dice que el infierno son los demás, ¿no?, en una famosa frase de ese libro, de esa obra de teatro, Sin salida o a puerta cerrada. Pero hay una frase aún más terrible en el libro de Sartre. Él dice: eso es tu vida, lo que has sido y lo que eres, y nada más. Yo creo, queridas amigas y amigos, que si nuestra vida es lo que hemos sido y lo que somos, muchos diríamos tierra trágame, porque nos sentimos un caso perdido. Vemos que nuestra vida es una completa contradicción de lo que nosotros quisiéramos que fuera. Pero la buena noticia del Evangelio que Pablo ha descubierto, y todo seguidor de Jesús, es que nuestra vida puede ser más de lo que hemos sido y de lo que ahora somos, lo que podemos ser gracias a otro. Pedro, sin lugar a dudas, es conocido entre los apóstoles también por sus grandes contradicciones. Era un hombre capaz de decir: yo daré mi vida por el Maestro, ¿no? No se te ocurra ir a Jerusalén, que allí te enfrentas a la muerte, es aquel que saca la espada, ¿no?, para defenderle, ¿no? Pero sin embargo, en aquella terrible noche, se cumplen las palabras de su Maestro, ¿no?, y amargas lágrimas, ¿no?, recorren su rostro, porque al cantar el gallo 3 veces descubre lo que el Señor le había dicho. Le había negado y traicionado una y otra vez. Le había dicho a aquella mujer, a desconocidos, que no le conocía ni sabía quién era Jesús. En aquel momento Pedro se daba cuenta que si su vida era lo que había sido y lo que era, desde luego era un caso perdido. Pero la buena noticia que tengo que deciros es que hay alguien especializado en casos perdidos. Y él es el autor de la vida. El que se propuso cambiar la vida de Pedro y la vida de Pablo. La vida de hombres que negaban la realidad de quién era él, que le perseguían incluso en su fanatismo, como era Saulo de Tarso, y maldecían, ¿no?, el nombre de Jesús. Y él se complace precisamente en esos casos perdidos, en convertirlos en sus mayores seguidores, en aquellos que anuncian, ¿no?, la buena noticia de que lo que es imposible para los hombres, ¿no?, es posible para Dios, ¿no? Y como dice el apóstol Pablo aquí, ciertamente nuestro conocimiento ha sido entenebrecido, nuestro razonamiento no nos muestra la verdad de lo que somos. Nos creemos sabios cuando somos necios, ¿no? Y es así que hemos cambiado al Dios verdadero por tantas cosas y personas en las que ponemos nuestra vida y nuestra confianza. Y estamos ante el peligro que también nos muestra aquí el apóstol, de que un día ese autor de la vida que sea nuestro juez nos diga: esto es lo que quieres, esto es lo que tendrás. Es terrible pensar que lo peor que nos pudiera pasar en la vida es que se cumplieran nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros deseos, que nuestro deseo de querer vivir sin ese Dios, lejos de Él, sin tenerle en cuenta, fuera cumplido, sería lo peor que nos pudiera ocurrir. ¿Por qué? Porque nos enfrentaríamos a lo que el apóstol nos muestra aquí, en esta carta. Entregados a nosotros mismos y a nuestro propio propósito, descubriríamos lo que C.S. Lewis, ¿no?, describe en su libro, ¿no?, de Mero Cristianismo, ¿no?, cuando dice qué es el infierno, qué es el juicio, qué es la condena que el ser humano recibe justamente de ese Dios que finalmente tiene la última palabra sobre su vida. Es finalmente, dice Luis, el mayor acto de libre albedrío que pueda tener la humanidad. Es Dios diciéndole a su criatura: eso quieres, eso tendrás. Y como dice Luis, claro, nos gustaría pensar, ¿no?, que finalmente todos podamos ser libres de esa realidad. Pero ¿quién puede ser libre de sí mismo, de sus propios deseos,
de sus propios anhelos o de sus propios sueños. Es por esto que el Señor Jesús, finalmente en el Evangelio, nos muestra que nuestra única esperanza, ¿no?, está en un cambio profundo, un cambio de corazón, ¿no? Él dice que lo que contamina al hombre, lo que estropea la vida, no es lo que está fuera de él, es lo que está dentro. Necesitamos, por lo tanto, a ese cirujano que pueda cambiar ese corazón de piedra, ¿no?, en un trasplante por un corazón sensible, un corazón de carne, que conoce la realidad de quién es Él. Y eso es una obra sobrenatural, maravillosa. No es simplemente producto de guiarse por esa conciencia que nosotros reprimimos y silenciamos. Es una transformación que solamente puede hacer el Espíritu de Dios. Jesús le dice así a aquel religioso, Nicodemo, que va a él de noche, que si no naciere de nuevo, no podrá llegar a entrar en ese mundo y reino en el cual Dios gobierna y su justicia es la que prevalece. Y aquel hombre, como nosotros, se asombraba. ¿Quién puede volver a empezar? El ser humano es el único capaz de tropezar una y otra vez sobre una piedra. Cometemos los mismos errores una y otra vez. El mal y lo que la Biblia llama el pecado es lo más tremendamente repetitivo y predecible de nuestra vida. Piensa mal y acertarás, ¿no? Realmente una y otra vez cometemos los mismos errores y tropezamos sobre las mismas cosas, ¿no? ¿Qué posible esperanza podemos tener o remedio, no? La única solución es sobrenatural. Y es por eso que el mensaje cristiano, el Evangelio, es sobrenatural o no es Evangelio. Es buena noticia porque es la intervención, la interferencia como trascendente, como decía Luis, de Dios en nuestra vida. Es ese intruso que entra en tu camino, ¿no?, que trastorna todas las cosas, que cambia tu percepción en primer lugar de la vida y de quién tú eres, ¿no?, pero que trae también la única esperanza que podemos tener, la que nos da su Espíritu. El Espíritu de Dios es el único capaz realmente de hacer nuevas todas las cosas, de hacer nuevo este mundo en el cual reina el mal y la injusticia, pero también de cambiar nuestra propia vida. Dice el cantante del grupo de rock irlandés U2, Bono, que no puedes cambiar el mundo, pero puede cambiar todo el mundo dentro de ti. Y el mensaje de Jesús no es un mensaje simplemente de transformación social, de cambio de estructuras. Es un mensaje de una revolución personal por la cual Él quiere hacer de nuestra vida una vida nueva. Nos dice que solamente por su Espíritu puede hacerlo. Cuando nos enfrentamos a nuestro problema, reconocemos ese mal y vemos en Cristo Jesús nuestra solución. Finalmente, el cristianismo es Cristo. Y esta es la realidad una y otra vez de aquel que se ha enfrentado a su propio mal. ¿Quién podrá librarle de esa su terrible condición y naturaleza? Aquellos que nos aman y queremos pueden acompañarnos, pueden aceptarnos tal y como somos, pero finalmente les decepcionaremos. Finalmente ese amor palidecerá, desfallecerá. Querida amiga y amigo, el único amor incondicional que puedes conocer en esta vida y más allá es el de aquel que nos ama tal y como somos, independientemente de lo que hacemos. Ese amor se ha mostrado en una cruz. Y conocemos en que Él nos amaba, en que dio su vida por injustos como nosotros, por malvados, por personas que no eran buenas, reformadas, mejoradas, personas hechas agradables a Él, sino todo lo contrario, despreciables y repulsivas. Dios ha amado de tal manera a ese mundo en su maldad que ha entregado a su único Hijo por Él. Por lo tanto, no hay otro amor incondicional que en esta vida puedas encontrar. Por mucho que haya una persona que te quiera y que encuentres en ella tu felicidad, si le haces la vida imposible, si finalmente sigues cometiendo los mismos errores, si acabas con todas tus equivocaciones fastidiándolo todo, la persona te dirá: mira, te quiero mucho, pero ya, es suficiente.
El único que te puede recibir tal y como eres y aceptarte es aquel que ha dicho: ese tu problema y ese tu mal ya no son tuyos, son míos. Yo los voy a llevar en esa cruz, en esa muerte y ese sacrificio, y voy a sufrir en tu lugar lo que tú deberías cargar con ello. ¿Qué amigo puede llevar tu mal en tu lugar? ¿Quién puede llevar esa terrible enfermedad? ¿Quién puede llevar esa terrible contradicción, esa terrible culpa, y hacerla suya y librarte a ti de ella? Solamente aquel que, dándonos la vida, nos ha amado tanto que ha entregado la suya misma por nosotros, para que un día no seamos lo que hemos sido y lo que somos, sino lo que seremos gracias a otro, Cristo Jesús. Muchas gracias. Amén.